Bien, vamos a escuchar este segmento de discurso que está en una película cristiana que me bendijo mucho. Y es un reto que le hace un padre que es policía y había descuidado su vida de padre y su vida familiar y su relación con Dios y tiene que perder una hija para entender cosas y con Dios mostrarle cosas. Entonces, en una reunión de padres, él da estas palabras y creo que nos va a ayudar como una introducción a entender el llamado de lo que Dios hoy nos quiere hacer. Vamos a escucharlo. Como oficial de la ley, he visto de cerca el profundo daño y la devastación que la falta del padre produce en la vida de un niño. Nuestras prisiones están llenas de gente que fueron descuidados y abandonados por sus padres, heridos por los hombres que más debieron amarlos. Muchos de esos niños ahora siguen el mismo patrón de irresponsabilidad que el de sus padres. Mientras que muchas madres se sacrifican por ayudar a que sus niños sobrevivan, no es su misión que carguen por sí mismas con todo ese peso. Gracias a Dios por ellas. Pero hay estudios que indican que un niño también necesita desesperadamente un padre. No hay duda al respecto. Como saben, a principios de año, mi familia soportó la pérdida de nuestra hija de 9 años, Emily. Su muerte me obligó a ver que no solo no había aprovechado el tiempo valioso que tuve con ella, sino que tampoco había comprendido cuán crucial era mi rol como padre para ella y para nuestro hijo Dylan. Desde que se fue le pedí a Dios que me mostrara en su palabra cómo ser el padre que debo ser. Ahora creo que Dios desea que cada padre se proponga valientemente hacer lo que haga falta para involucrarse en la vida de sus hijos. Pero además de estar allí o proveer para ellos, debe caminar a su lado acompañándolos y siendo una imagen clara del carácter de Dios, su Padre Celestial. Un padre debe amar a sus hijos y buscar ganarse su corazón. Debe protegerlos, disciplinarlos y enseñarles la palabra de Dios. Debe enseñarles a caminar con integridad y respetar a los demás. Debe instar a sus hijos a que sean hombres y mujeres responsables para que vivan sus vidas según los valores eternos. Algunos hombres escucharán y lo ignorarán. Pero les digo que como padre son responsables ante Dios por la posición de influencia que Él les ofreció. No pueden quedarse dormidos al volante para despertar un día y darse cuenta que su trabajo o sus hobbies no tienen valor eterno, como lo tienen las vidas de sus hijos. Algunos hombres escucharán esto y se burlarán, pero no tendrán la fuerza para aplicarlo. En cambio, vivirán para ellos mismos y desperdiciarán la oportunidad de dejarle un legado sagrado a la próxima generación. Pero habrá otros hombres que, a pesar de los errores cometidos en el pasado, a pesar de lo que nuestros padres no hicieron por nosotros, pondremos todo el empeño posible y dedicaremos el resto de nuestros días a amar a Dios y enseñarle a nuestros niños que hagan lo mismo. Y cuando sea posible amar y ser el mentor de quienes no tienen un padre en sus vidas, pero que necesitan ayuda y dirección con desesperación, invitamos a cualquier hombre cuyo corazón tenga la voluntad de unirse a nosotros en esta resolución. En mi hogar esa decisión ya fue tomada. No pregunten quién guiará a mi familia, porque por la gracia de Dios yo lo haré. No tendrán que preguntar quién le enseñará a mi hijo a seguir a Cristo, porque yo lo haré. ¿Quién aceptará la responsabilidad de proveer y proteger a mi familia? Yo lo haré. ¿Quién pedirá a Dios que rompa la cadena de esquemas destructivos en mi historia familiar? Yo lo haré. ¿Quién orará y bendecirá a mis hijos para que realicen con valentía lo que Dios les pida hacer? Yo soy su padre. Yo lo haré. Acepto esta responsabilidad y es mi privilegio abrazarla.
Deseo la gracia de Dios y su bendición en mi hogar. Cualquier hombre lo desea. Por eso, ¿a dónde están los valientes? ¿Dónde están los padres temerosos del Señor? Es hora de levantarnos y responder al llamado que Dios les ha hecho y decir: yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Mamá, por favor, ve y amarrarlo. Yo lo haré, dice el título de esta película, que es Valientes Corajudos. Es el que son padres que deciden darse por sus hijos y que no tienen sino muchos obstáculos, pero aún así entienden que Dios les ha dado una responsabilidad. Y me gusta el llamado, porque el llamado es una pregunta y la pregunta es: ¿quién lo va a hacer? Y ellos responden: yo lo haré. Era un grupo de policías y hombres cristianos además, pero que habían notado que la vida de delincuencia se gestaba desde la casa. Era en la casa donde nacían los delincuentes y ellos eran los principales culpables. Por tanto, cuando falta un hombre de Dios, cuando falta una cabeza, la sociedad se descarrila. Así que el llamado de Dios es a ese: ¿dónde están los hombres? ¿Está bien? Y esperamos que también, como esto, tú digas hoy: yo lo haré. Amén. Entonces, esto de entregarnos a Dios provocó un canto en los años por allá 90, muy bonito, que se cantaba en las iglesias, aunque es movido y todo por un italiano que vino a vivir en Venezuela, que se llamó Marino. Muchos de nosotros empezamos este camino oyendo cantos de Marino. Muy bonito, pero este canto que vamos a escuchar, que dice: yo en mi casa serviremos a Jehová, fue de los primeros mensajes que uno empezaba a escuchar cuando llegaba a la iglesia. Basado en el pasaje de Josué, donde Josué se ve retado por un pueblo que le demanda seguir a los Baales, y Josué le dice: no, escojan ustedes a quién servir, si a los Baales, a esos dioses en cuya tierra moráis, o a Jehová, ante cuya presencia están. No sé a quién van a escoger, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa frase se hizo famosa. Yo y mi casa serviremos a Jehová es la frase que debe emancipar a todo varón, todo cabeza de familia. Yo, y no solo yo y mi casa. La convicción de que tú no estás solo y que te mandaron a llevar y arrastrar contigo a los de tu casa. Eso lo entendió Josué y es lo que este canto muy bonito dice. Vamos a escucharlo y vamos a cantar. Serviremos a Jehová, Con el pandero. y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Escojan ustedes hoy a quien servir, porque ya yo he decidido lo que he de hacer. En medio de un mundo adúltero y pecador, yo digo lo mismo que dijo Josué. Escojan ustedes hoy a quien servir, porque ya yo he decidido lo que he de hacer. En medio de un mundo adúltero y pecador, yo digo lo mismo que dijo Josué. Mi casa y yo serviremos a Jehová. 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 Yo sé que con este canto me comprometo a guardar el testimonio de mi familia. Pero si no puedo administrar mi casa, tampoco la iglesia del Señor podré. Amén, amén. Yo sé que con este canto yo me comprometo a guardar el testimonio de mi familia. Pero si no puedo administrar mi casa,
tampoco la iglesia del Señor podré. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo Es una declaración. serviremos a Jehová. Es una definición. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Es una decisión. Si no puedo administrar lo que yo veo, ¿Cómo podré administrar lo que no veo? Por eso le pido a Dios que me dé fuerza para hacer lo mismo que hizo Josué. Si no puedo administrar lo que yo veo, ¿cómo podré administrar lo que no veo? Por eso le pido a Dios que me dé fuerza para hacer lo mismo que hizo Josué. Mi casa y yo serviremos a Jehová. 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 aleluya. Ala, siéntate atrás. Mi casa y yo serviremos a Jehová. 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 Mi casa y yo. Esa es una definición que hay que tomar muchas veces cuando te quedas solo. Porque uno está acostumbrado a caminar con grupo y a uno le gusta caminar con grupo. Y el medidor en el mundo es que a donde esté el grupo está la verdad. Y entonces cuando tú te empiezas a quedar solo, por amor a la verdad que te ha revelado, tú empiezas a sentir una aflicción y hoy lo vamos a ver en algunos de estos pasajes. Por tanto, decidir, no importa, me quedo solo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, es una definición que salva mucho la casa. Quedarse solo, pero decir, yo sé por dónde voy, yo sé quién es Dios, yo sé que este es el camino de la verdad. Si te pones a esperar, el grupo, la mayoría, terminas perdido. Cuando Hitler triunfó y mataba judíos, Alemania entera se hizo nazi, y matar judíos se hizo una moda, y execrar judíos se hizo una moda, inclusive para los cristianos protestantes luteranos. O sea, era parte de la mayoría. Muy poco, como Dietrich Bonhoeffer, pudieron darse cuenta que no era el camino y que no iba Dios por ahí, y aunque lo mataron, ya, lo llevaron a la horca, él pudo entender que él era alemán, pero él no era mejor ni mayor que los judíos y por tanto él no podía vivir ese nivel de vida. Es importante, hermano, y hoy la gran grupo de personas que están perdiéndose es por una sola cosa: no disciernen y no aceptan el reto de andar solos. Así que decisión que tomó Josué de caminar, aunque solo, pero caminar en pos de Jehová, él y su casa, eso salvó toda una generación. Josué pudo entrar a un pueblo, la ciudad marcada por Dios, y pudo hacer que Dios obrara su juicio contra los que no estaban marcados por él. Entonces vamos a escuchar este último canto ya para meditar y entrar en el tema de la predicación. Igual de Josué, cómo Dios lo llama y lo ha escogido. Desde el cielo a gran voz, allá en el desierto pasó Dios nuestro Señor, a Josué su siervo le habló diciendo, me mandó
esfuérzate y sé valiente, y no desmayes jamás, porque Jehová Dios está contigo a donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente, y no desmayes jamás, porque Jehová tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Una palabra para hombres que le da Dios. Esfuérzate, Josué, esfuérzate y sé valiente. No desmayes, que Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Tómate esa palabra de Dios hoy, varón, y créelo. Desde entonces hasta hoy, Jehová sigue diciéndonos por amor. Esfuérzate, sé valiente, y no desmayes jamás, porque Jehová tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Esfuérzate, sé valiente, y no desmayes jamás, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Amén, amén. Amén, amén, amén. Esfuérzate y sé valiente, varón. Esfuérzate. Nunca rindas la autoridad, nunca rindas el lugar de cabeza, nunca rindas el lugar que Dios te puso para revelarse al mundo. Nunca te cedas, nunca cedas ese lugar. Amado, sepan algo. Cuando logren que un hijo varón de ustedes pierda el lugar de autoridad, pierda el lugar de cabeza, la responsabilidad de que él preside, dirige, que fue hecho por Dios para eso, perdieron al varón. Cuando las esposas logren gobernar, manipular, adormecer, entontecer a su varón, sepan que se descabezaron. Y la anarquía que tenemos en el mundo hoy, y el mundo lleno de delincuentes y de locura y de ideas locas, y de cada idea, todo es posible, y vivir de lo iluso, se debe a que los varones se callaron, a que los roles que Dios levantó para que presidieran se callaron y empezaron a presidir los niños, las mujeres. Hoy preside la inteligencia artificial, hoy presiden los sentimientos, y los espíritus detrás de todo eso están haciendo la gran obra. Por tanto, yo te voy a pedir que cuides mucho y entiendas que esta palabra que Dios va a dar hoy es para ti, aunque seas mujer, y entiendas los roles de Dios. Entiendas que Dios a tiempo está hablando en medio del gran adebacle de mundo en que estamos viviendo. Vamos a orar y vamos a comenzar. Checaste que está grabando. Gracias. Vamos a empezar y vamos a orar para que Dios nos bendiga como varones, como hombres de Dios. Padre, solo por ti estamos en pie. La verdad, a nosotros también nos viene la tentación de rendirnos. A nosotros también nos viene el deseo ese de haz lo que te dé la gana. Me voy. Ya no me importa. Yo me basto para mí con estas dos manos. Señor, a nosotros también nos habla el diablo, que está dejando el mundo en anarquía. Está haciendo que los hombres callen, está poniendo a presidir a mujeres, está poniendo la que fue ayuda tomada del varón a que sea cabeza. Y Dios, aquí están los resultados. El mundo disparatado. Dios, están tomando la rienda los autoritarios, los gángsters, Padre, las mafias, los pocos hombres que quieren seguir presidiendo y sirviendo con autoridad la toman, pero con un corazón sin Cristo, y por tanto reinan las tinieblas. Señor, por favor, danos hoy una palabra que estremezca nuestro corazón para ser hombres de Dios, para ser hombres que nos atrevamos a imprimirle a este mundo el sello de Cristo que tú pusiste en nosotros. Que tengamos gallardía para hacerlo, Señor, y que tú hoy ministres nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, esta es la segunda parte de la enseñanza de sé un hombre de Dios. Hoy vamos a continuar
esta parte. En la pasada terminamos con quienes no eran un hombre de Dios y terminamos hablando de que no eran un hombre de Dios aquellos que pedían recompensa, aquellos que dejaban, traían su alma corrupta, que siempre estaban pidiendo premios y estaban pidiendo honores y recompensa para hacer todo lo que hacían. Por tanto, hoy vamos a ver esto, qué es ser un hombre de verdad. Recuerden el texto que al principio vimos, que muchos hombres prueban su camino, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y estamos encontrando y pidiéndole a Dios que nos explique qué es ser un hombre de verdad, qué es ser un hombre de Dios. En primer lugar, vamos a ver aquí los roles, o sea, qué es ser un hombre de verdad. Por favor, la otra. Y vamos a mirar. Dicen primero que son aquellos que no abandonan su rol. Por eso estos cantos, la intención de estos cantos, que te mantengas, que te guarde, que no te rinda. Segundo lugar, no huye de la responsabilidad. Son aquellos que entienden que tienen una responsabilidad y no la abandonan, que entienden que ellos están bajo un pacto y por tanto no faltan al pacto. Los hombres de Dios no faltan al pacto. En cuarto, sirven a la verdad. Ellos no tienen un compromiso con la injusticia. Ellos entienden que fueron escogidos para ser precursores de la verdad y por tanto esa es su causa, la verdad. Se niegan a bienes, a placeres, a goces mayores para lograr el mayor bien que puedan. Un hombre de Dios es una persona que entiende su rol, que no lo abandona, que se siente responsable y que dice, aunque yo coma menos, me canse más, me exponga al sereno, esta es mi responsabilidad y yo sirvo a la verdad, no a la injusticia, por tanto yo me niego a un placer mío por tal de obtener un bien mayor. Él se define firme en una postura. El hombre de Dios no está en dos aguas. Pudiera ser que no tenga toda la luz, pero olfatea y discierne la justicia. Y dice, por aquí se me hace injusto, por aquí se me hace que no se le está dando el genuino derecho a mi prójimo. Por tanto, yo defino. No se queda, y tú no, yo estoy esperando, yo ni a la derecha ni a la izquierda, no me quiero comprometer, no estoy dándome un tiempo. Eso no lo hace un hombre de Dios. El hombre de Dios toma una postura, y la postura que toma es la postura de la verdad, la postura de la no injusticia. Y por último, se propone ser él mismo el ejemplo a imitar y la inspiración para lo suyo. Esto es difícil. Y esto a mí me costó ir al altar y sé que los hombres de Dios tienen que ir muchas veces al altar porque si hubiera una varita mágica de tú hacer a las personas y convertirlas, pero la jugada está en que Dios te demanda que tú seas el patrón. No patrón al estilo narco, sino el patrón al estilo modelo de copia. Tú eres el modelo que se va a copiar, se va a replicar el modelo y por tanto tienes que ser un buen patrón. Tienes que ser un modelo de inspiración. Tienes que lograr voluntariamente en los corazones de tus hijos y tus hijas que digan, yo quiero ser como papá. Yo quiero tener el carácter de papá. Eso no se puede imponer. Eso tiene que brotar, eso tiene que nacer. Y lograr eso, hermano, tienes que amarrarte con Dios y tienes que hacerlo Dios en tu vida, si no, realmente no lo vas a lograr nunca. En el otro análisis también pudiéramos ver cómo y por qué las religiones cristianas entienden estos perfiles y los requisitos que ponen son los siguientes. Miren, las religiones cristianas, que a pesar de ser religiones, basan sus credos en la Biblia, tienen como requisitos para optar por tener figura eclesiástica, llamados y demás, ordenaciones y demás, estos 6 requisitos. Y es, por tanto, una clave más que les traigo para el análisis, para que entiendan por qué hasta aquellos que han organizado religiones a través de la Biblia logran entender lo que es ser un hombre de Dios. En primer lugar, se exige que tengan liderazgo espiritual. O sea, que lo que hagan en su vida lo analicen a la luz de la Escritura. Que no juzguen las cosas tan solo por la lógica, por la prensa, por el mundo mediático. Que sean gente espiritual. Espirituales significa que hagan análisis de Dios, análisis de contexto bíblico, análisis de la involucración de Dios en la vida de los hombres. Segundo, que tengan un liderazgo de servicio. Que sean hombres que se acerquen al pueblo. Tercero, que tengan una pureza sexual. Es un requisito en todo lugar eclesiástico donde se ponen hombres para presidir, que tenga pureza sexual. Muy importante porque ha sido por siglos el área débil de los varones. Cuarto, que tenga integridad, que lo que exija lo viva. Esa es la integridad.
Quinto, que tenga honestidad, que se pueda ver desde adelante, se le pueda ver la espalda, que tenga transparencia. Y por último, que él se encargue del discipulado de otro, que pueda él encomendar hombre, que pueda él formar hombre, que pueda él discipular a otro, que tenga un llamado en su corazón de decir, yo no puedo dejar esto vacante, vacío, descabezado, sin herencia, esto no se puede acabar partiendo yo, esto es más grande que yo, a mí me obligaron, me llamaron, me demandaron y yo tengo que pasar el batón y tengo que ser celoso en quién voy a pasar este batón. Y tengo que cuidar al que escuche, y tengo que ver su carácter, y tengo que encomendarle bien y que entienda bien a quién honramos, por quién vivimos, que no es a mí a quien sirve ni a mí a quien sigue. O sea, el compromiso de tener un discipulado con otro también es parte de lo que hacen las religiones basadas en la Escritura, o sea, religiones cristianas que han entendido los requisitos. Y estas dos cosas te dice cuál es el quórum, el núcleo de lo que es ser hombre de Dios. O sea, son hombres diseñados y llamados por Dios para ser leales, para comprometerse con un llamado y llevarlo hasta el final, cueste lo que cueste, para no renunciar. Tienen en su corazón una gran abnegación, dice, esto me gusta, pero no edifica, no conviene, no es de Dios. Yo no soy mío, yo no estoy para gozar y placer. Ya se acabó mi tiempo es de Dios. Dios decide y dispone mis tiempos. Esos son hombres de Dios. O sea, por mucho que les cueste, enfrentan el reto. Tengo que disciplinar a mis hijos, se enfrentan a él. Tengo que tratar de llevar a mi esposa al carácter de Cristo, se enfrentan. Tengo que llevar mi casa a una inspiración en Dios, lo deciden. Tengo que ordenar mi tiempo, lo administran. Tengo que jugar con las prioridades para que Dios sea honrado, lo administran. Un hombre de Dios es una persona leal, que decide en su corazón hacerlo y por tanto Dios le comunica gracia, Dios le transporta favores, gracias, y ese hombre va a poder hacer lo que otros en sentido de la justicia no pueden hacer. Este hombre va a ser un vocero de Dios, va a ser un portavoz de Dios y muy seguro se va a revelar milagros en su vida y se va a confirmar su palabra y cuando él abra la boca van a suceder cosas. ¿Por qué? Porque Dios va a venir a habitar en este hombre, porque es un hombre de Dios leal, decidido a hacer su rol, su parte, y que enfrentó su responsabilidad y Dios no lo va a dejar solo. Por tanto, es una bendición tener un hombre de Dios, pero va a costar formarlo. Y repito, las madres, desde niño tienes que entender que tu hijo es de Dios y está escogido por Dios para presidir y para ser un hombre que infunda la justicia, que lleve adelante la verdad y que sea una persona de luz llamada por Dios. Vamos a ver hoy tres ejemplos de lo que vivieron estos hombres. Y quisiera hacer una lectura comentada de la vida de Samuel como alguien que inspira en su rol desde niño de hombre de Dios. Samuel, como ustedes saben, fue el segundo gran libertador después de Moisés. Fue el último de los jueces en un periodo, como hablé de Débora, una jueza, si se acuerdan, que levantó a Barak para que luchara contra aquel cananeo llamado Sísara, y hicimos la historia de Débora en este caso usada para levantar a Barak. En ese periodo de los jueces el último fue Samuel, ya como el último juez de Israel, y ya después de él el pueblo pide rey, él trata de poner a sus hijos, el pueblo, los ancianos no lo admiten y no le queda de otra que, o sea, escucha al pueblo, ora a Dios y ahí viene. Vamos a hacer un análisis de la vida de Samuel y vamos a ver los escollos que tuvo que pasar para que tú como varón tengas un modelo de inspiración. Luego vamos a ver a otros dos ejemplos en los cuales espero yo que Dios nos inspire. En primer lugar, dice en 1 Samuel 3, versículo 10, Samuel dice, vino a Jehová y se paró y llamó, como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. La primera vez que Samuel oye a Dios, que Dios le habla 3 veces, y recibe una palabra de Dios, la palabra que recibió Samuel de Dios fue la siguiente, en el próximo versículo diapositiva está, dice, por tanto, le dice Dios, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. O sea, Dios decide quitar al sacerdote Elí, que había venido a ser su padre,
y no expiar su casa y no perdonar sus pecados y quitarlos del sacerdocio. Esta es la primera palabra que recibe el joven Samuel y por tanto desde jovencito, para que los jóvenes entiendan que tienen que ser hombres de Dios, recibe una palabra de fuego en el corazón y es que tiene que ir contra su padre. Y Elí, la primera gran demanda que le da a Dios es hablar verdad con su propio padre espiritual. Un momento difícil. Y le tiene que decir a Elí: Padre mío, mira, Jehová me ha dicho que te va a quitar del sacerdocio, que tú no has cuidado tu casa, que tú no has sido celoso con tus hijos y que tu casa no va a quedar en el sacerdocio y que no va a ser expiado el pecado. O sea, ¿cómo se habrá puesto el corazón de este muchacho, ya un hombrecito, un varón, para darle una palabra fuerte a quien le ha dado de comer tanto tiempo, quien le ha dado casa, quien le ha acompañado, quien lo ha enseñado, quien lo ha usado en el sacerdocio? ¿Cómo se habrá puesto Samuel? Sin embargo, lo usó. Tuvo que hacer tres cosas: recibir a Dios, tener la valentía de recibir aquella palabra, declarar esa palabra profética sobre la vida de su pastor, de su padre espiritual, y por último, ocupar su lugar. Algo difícil. Cuando te dicen: voy a quitar a tu padre y quiero que tú ocupes su lugar. O sea, Samuel, después de esto, tuvo que enfrentarse a un largo proceso de retos porque, o sea, había pena en su corazón, había lástima, había dolor, pero tenía que escoger entre obedecer a sus sentimientos u obedecer a Dios. Como hombre de Dios, obedeció a Dios y fue y le dijo la palabra a Elí. Y una vez que Elí fue quitado y se cae y se desnuca y sus hijos son muertos, se cumple la profecía, Samuel es el hombre que juzga a Israel y que Dios le da la gracia como profeta. En este caso, la vida de Samuel fue brusca. Y miren lo que pasa: ya tiene que juzgar en un pueblo rebelde, un pueblo muy terco, constantemente en conflictos con el pueblo porque no obedecen la ley, porque quieren andar a su manera. Y ya entrado en años, ya anciano, decide poner a sus hijos en el sacerdocio, como jueces en Israel, en Berseba en este caso. Y pone a sus hijos y sus hijos se corrompen en soborno e injusticia. Los jueces eran personas que dirimían casos y asuntos quién tenía la razón. Y cuando un juez decía tú tienes la razón, el otro tenía que pagar o hacer lo que dijera el juez. Por tanto, los muchachos dicen: pero yo voy a juzgar, pero si tú me pagas algo, yo abogo por tu causa. Por tanto, los hijos de Samuel se corrompieron. ¿Cómo lo ha recibido Samuel? Ya anciano, que pone a sus hijos, confiado en que me han visto hacerlo toda la vida, hacerlo bien, confiado en la instrucción que le he dado, y resulta que se corrompen. Primero, ya había tenido que luchar contra su padre espiritual, en este caso, aquel que le llevó en el sacerdocio, Elí, y ahora tiene que luchar contra sus hijos corruptos, hijos que se venden, hijos que hacen trampas y fraudes en los juicios, y tiene Samuel que enfrentarlo. En ese momento vienen los ancianos, y vamos a hacer una lectura, vienen los ancianos y le piden rey. Bueno, Samuel tuvo que escuchar a los ancianos y entendió que la petición que le estaban haciendo no era lo mejor. Con todo y eso fue a Dios. Va y le dice a Dios lo que aquellos ancianos estaban diciendo. Los ancianos le decían: tus hijos se han corrompido y no queremos que ellos sean jueces sobre nosotros. Ponnos un rey. ¿Cómo que un rey? Y entonces cuando Samuel va a Dios, como hombre de Dios al fin, Dios le habla. Y Samuel se entristece porque siente que lo están desechando a él como juez. Oye, ¿acaso yo no puedo ser juez? Bueno, ok, mis muchachos ya son malos, ok, quítenlo. Pero todavía estoy yo, no me he muerto, estoy anciano, pero no me he muerto. A pesar de aquel reclamo, Dios le dice: hey, Samuel, no es a ti a quien desechan, es a mí. Porque oye, como dicen, queremos ser como las demás naciones. Y Dios le da una palabra y Samuel por fin la entiende. Y le toca ahora ir contra los ancianos de Israel. Primero contra Elí, después contra sus hijos, después contra el pueblo, después contra sus hijos, ahora contra los ancianos, los líderes que había en el pueblo. Y tiene que ir contra los ancianos y aún así Dios los consiente y les dice que les va a dar rey. Tiene que ir a ungir a Saúl. Va y lo unge. Y a partir de ahí tiene que seguir presidiendo en aquel tiempo porque a pesar de que ya tenía un rey,
aquel pueblo seguía terco. Y Samuel, anciano, tuvo que seguir juzgando y cuidando al pueblo y cuidando al rey. Vamos a ver la declaración que hace, las palabras de Samuel. Lo vamos ahora a ir leyendo en versículos, lo que se lo estoy recreando, para que vean qué tremendo fue este hombre. Que es un hombre de Dios que no renuncia. Repito, ya estaba viejo, ya lo que quería retiro. Quería dejar a su chamaco en el puesto de juez. No pudo porque fallaron. El pueblo pide rey. Bueno, pero ¿cómo que rey? Si Jehová puede reinar. No, ponnos rey. Bueno, pues vamos a poner un rey. Pero el rey que pone pronto se corrompe. Y su corazón estaba ahí. No puede dejar al rey. Y cuida al pueblo y cuida al rey. Hasta que al final tiene que quitar al rey. Y va a ungir al nuevo rey. Que no estuvo, muere antes que David estuviera en su reinado. Pero fue así, una vida de rechazo. Y Samuel sigue usando por Dios. Y con todo y que sus hijos fueron reprobados, él no fue reprobado. En primer lugar, lo sabemos porque en la Biblia no hay un rechazo sobre la persona de Samuel como profeta. Segundo, porque después de rechazado sus hijos, él siguió siendo juez y profeta y tuvo que seguir sirviendo a pesar de estar anciano y cansado en el periodo de Saúl. Por tanto, si hubiera sido un hombre desechado, y lo vamos a ver como el pueblo dice, no, tú sigues siendo un hombre de Dios. Tus hijos no sirven, pero tú sí. Y además se supone que la vida le haya sido dura con hijos réprobos, con hijos desleales, con hijos desobedientes, corruptos, con un pueblo desleal, con un pueblo que pide rey y con un rey traicionero. En este caso Saúl falló, traicionó. ¿Cómo habrá sido la vida de este hombre desde jovencito que tiene que enfrentar batalla contra su pastor, luego contra un pueblo desleal, luego contra sus hijos, luego contra un rey y contra ancianos y contra líderes del pueblo? O sea, es una vida bien consagrada y es lo que yo quisiera que... Vamos a leer algunos pasajes del libro de Samuel. En primera de Samuel, capítulo 12, dice, versículo 1, dijo Samuel a todo el pueblo de Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis pedido, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey. Esto es cuando él ordena a Saúl. Ahora pues, he aquí vuestro rey, va delante de vosotros. Yo soy viejo ya, lleno de canas, pero mis hijos están con ustedes, están con vosotros. Se habían corrompido. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día, porque repito, cuando reprendió a su pastor era joven. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, el rey, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, esos son los hombres de Dios, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho, o sea, para cegar mis ojos con el cohecho, o sea, participar de algún mal para tomar soborno, para cegar mis ojos con él, y yo lo restituiré. Entonces dijeron el pueblo reunido delante de Saúl, que ya era rey, nunca nos has calumniado, ni nunca nos has agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Un hombre de Dios se puede parar ante una multitud y decirle, aquí dígame, atestiguen ahora, si les debo algo a alguien, si he participado en cohecho, si he participado de maldades, si he hecho lo incorrecto, si me he prestado para ganancias deshonestas, testifiquen ahora. Y todo el pueblo dijo no. Y dice, empezando diciendo, a pesar de que mis hijos están con ustedes, mis hijos se han corrompido igual que ustedes, pero díganme si yo me he corrompido. Díganme si he hecho algo mal. No, no hemos visto nada mal. Así es, no te hemos encontrado ninguna falta. Bueno, Jehová lo ha escuchado. Jehová es testigo ahora. Y el rey también es testigo de lo que ustedes acaban de decir. Un hombre de Dios tiene verdaderos pantalones, verdadera dignidad, verdadera integridad y verdadero celo. Y delante de sus hijos está hablando y dice, ahí están ellos, que no sirvieron, que se corrompieron, que no cuidaron su corazón. Ahí están ellos. O sea, pero son sus hijos. Pero tiene que entender que él está partiendo el cake por la justicia. Él está llamado por Dios. Él no está llamado a agazapar a sus hijos, a amamantarlo ahí, pobrecito mis niños. No, no hable mal de ellos. Se portaron mal.
tuvieron su oportunidad, les di testimonio, los formé, los entrené, los llevé, los puse y se corrompieron por 3 trapos, por un asno, por un buey. Pero aquí estoy yo y nadie me puede decir que me he corrompido. Eso le da una autoridad al hombre de Dios que hoy por eso muchos han sido descalificados. Y cuando ellos dicen eso, entonces Samuel empieza a arengar al pueblo. Ya estamos claros que yo no he sido ni cómplice de mis hijos ni cómplice de ninguno. Ok, entonces escuchen. Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo hoy. Ahora pues, aguardad porque voy a contender con vosotros. Eso es el llamado de los hombres de Dios. Ya que no me encontraron nada, ya que saben que no soy ni cómplice de mis hijos, ni los apapachos, ni los amamantos, ellos son malos igual que ustedes, prepárense, que voy a contender con ustedes. Y les dice, delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Dice, cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés, un libertador, y a Aarón, y los sacaron de la tierra de Egipto y los hizo habitar en este lugar. Y ustedes olvidaron a Jehová su Dios. Y él los vendió en mano de Sísara, del que les hablé cuando Débora, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, de aquel contra quienes peleó Sansón, y en mano del rey de Moab, otros que tuvieron que pelear, en este caso Jefté, los cuales le hicieron guerra. Todo, él está haciendo la historia de los jueces que habían venido delante de él. Y todo esto ha pasado porque Jehová los ha entregado de mano en mano porque ustedes son desleales. Eso lo hace un hombre de Dios. Reprende cuando tiene que reprender y habla verdad. Dice, y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot, aquella imagen. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, aquel que Débora le dijo, Barak, levántate, a Jefté y a Samuel, este que tienen aquí delante. Y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto nada, rey de los hijos de Amón, que venía contra vosotros, me dijiste, no. O sea, sino que queremos que haya de reinar sobre nosotros un rey. Siendo así que Jehová, vuestro Dios, era vuestro rey. O sea, Samuel le está reprendiendo a aquel pueblo diciéndole, ustedes vieron las proezas, los prodigios y cuántas veces clamaron. Y cuando se arrepintieron, Dios les envió una y otra vez, uno y otro juez, uno y otro ejército vino contra ustedes y Dios los libró. Y cuando vino un rey que venía contra nosotros, teniendo ustedes testimonio para ir a Dios, dijeron no queremos, queremos más bien un rey. Entonces, siendo Jehová vuestro rey, y ahora pues he aquí el rey que ustedes han elegido, este hombrecito, este Saúl es el rey de ustedes, el cual pediste. Ya ves que Jehová ha puesto rey sobre nosotros. Ahora escuchen, si temieres a Jehová y le sirvieres, si oyeres su voz y no fueres rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el que reina sobre vosotros, el rey, porque eso lo hacen los hombres de Dios, no están en la complacencia con los reyes. Oye, rey, ¿tú crees que puedes decir unas palabritas? No, escuche, que por arriba de ti está Jehová, y voy a hablar para todo el mundo. Escuchen ustedes, si ustedes sirven a Dios y oyen su palabra, si temen y oyeren su voz, y no fuere rebelde, tanto ustedes como él, que es rey, que sirve a Jehová, Dios les haré bien. Pero si no oyeren la voz de Jehová y fuere rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Y les va diciendo, y no los va a librar nada, ni ustedes ni su rey. Dice, no os apartéis en pos de vanidades, que no aprovechan, que no libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo, por grande que es su nombre, porque Jehová ha querido hacerlo pueblo suyo. Así que, lejos de mí sea que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y los instruiré en el camino recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveraréis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis.
Mas líbreme Dios, miren esto que es subrayado, líbreme Dios de pecar yo, cesando de rogar, porque la tentación que tenemos los hombres de Dios es decir, que se vayan al diablo. No pido más, no ruego más, no lo busco más, no lo llamo más, no le digo más nada, que se pierda, que se vaya al infierno. Esa es la tentación que nos pone el diablo. Y aquí está el hombre de Dios diciendo, líbreme Dios de pecar, cesando yo de rogar. O sea, yéndome allá diciendo, ya que se pierdan. No. Ustedes han sido rebeldes. Ustedes han sido difíciles de llevar. Mira que desde joven estoy luchando con ustedes. Ya quisieron rey. Los voy a instruir. Los voy a instruir y los voy a llevar por el camino bueno y recto. Porque yo soy un hombre de Dios y no puedo dejar de hacerlo. Fíjense que empezó hablando y diciendo, revisen a ver si a alguno le debo algo. No le debo nada a nadie, ¿verdad? Nadie aquí puede sacarme un trapito. No tengo un pecado. Ok, ahora escuche. Y escucha tú también, rey. Esta es la palabra que hay. Si ustedes oyen a Dios, Dios les va a hacer el bien. Si ustedes se ponen rebeldes, prepárense. Dios los va a entregar como entregó a sus padres una y otra vez en manos de los malos. Y pasó cuando Saúl pecó. Porque murió vilmente, murió vergonzosamente y fue entregado en la vergüenza y en la afrenta. Por tanto, pero aquí estoy yo. Esto lo está diciendo viejito. Este discurso lo está dando Samuel casi sin fuerza. O a lo mejor con bastón, lleno de canas, queriendo retirarse, porque recuerden que hacía años había puesto a sus hijos, no lo aceptaron, tuvo que poner a Saúl porque pidieron un rey, y ahora está ya el rey puesto y está arengando al pueblo diciendo, escuchen lo que les voy a decir, yo pensé retirarme, pero no me voy a retirar, voy a seguir rogando, orando por ustedes y instruyéndoles por el camino justo y por el camino bueno. Así que nada más les pido, teman a Jehová. Los hombres de Dios hacen esto. Se paran en la brecha. Los hombres de Dios le dicen a la familia, escoge con quién te vas. Haz lo que tú quieres. Yo voy a seguir rogando por ti. Yo te voy a seguir instruyendo en lo recto. Pero yo sea el Dios que escogí. Y si lo haces mal, Dios te va a entregar a la maldad. Hay un testimonio de un hombre de Dios que se llamó David Wilkerson. David Wilkerson, cuando él fue llamado a las pandillas de Nueva York y de Los Ángeles, Dios lo llama a que vaya y se meta en el nicho de los pandilleros. La esposa le decía que él no podía ir, que se lo mataban y demás. La esposa se puso muy, muy difícil y él le tuvo que decir, esposa, si tú te atraviesas, Dios va a tomar represalias. Porque yo soy de Dios, yo no te pertenezco a ti, yo le pertenezco a Dios, yo tengo que ir. Él fue y ella se puso peor y se puso muy difícil y le vino un cáncer. Cuando él regresa, le dice, yo te lo dije, Dios estaba enojado y tú necesitas entender la reprensión de Dios. ¿Te vas a arrepentir? Se arrepintió. Escuchen, Dios sanó a la mujer. Sanó a la mujer. Al tiempo, él tuvo que seguir en el ministerio, en Times Square, y fue el hombre, y de nuevo la esposa vuelve a atravesarse. Él le dice el Señor, que no te atravieses, que te acuerdes. Vuelve a venir el cáncer en otro lugar. ¿Te vas a arrepentir? Sí, me voy a arrepentir. Dios le vuelve a sanar el cáncer. Y esa mujer fue fiel a su lado hasta que se mataron los dos en un carro, en un accidente, ella y él a su lado. Sana de cáncer, no murió de cáncer. Ahí, ella y él murieron juntos en un accidente. Fue el hombre que le dijo a George Bush cuando le pidió la bendición de la guerra de Irak, le dijo, no, juicio lo que viene sobre esta nación y no se va a acabar el juicio. Fue el hombre que profetizó la caída de las Torres Gemelas, la destrucción y la gran recesión en Estados Unidos. Fue el hombre que enfrentó las pandillas, estos que son hoy maras, cuando eran los Mau Maus, las famosas pandillas de Los Ángeles, Nueva York, esas pandillas bravas. Este fue el hombre de Dios que Dios usó, que lo amenazaron, que lo acuchillaron, que se convirtió en Nicky Cruz y muchos más. Pero la esposa, cada vez que se atrevió a enfrentarlo, recibió un cáncer. Dios le dio la palabra a él, te vas a arrepentir. Sí, se arrepintió y le quitó el cáncer. 2 veces pasó en la vida de esa mujer y murió sin cáncer. Y además murió sirviendo a Dios a su lado, tuvieron un accidente y se mataron. O sea, cuando es un hombre de Dios, cuidado, no te atravieses, no te metas, que están llamados por Dios. No va a tener complacencia, no va a decir, ay, tú no quieres que yo vaya a atender gente, ay, está bien mi vida, está bien, ya, ok, está bien, bueno, ¿qué vamos a hacer? Mi esposa no me deja. No, yo me tengo que ir, Dios me llamó. Tú tienes que ver eso con Dios. Y Dios es celoso. Dios actuó
y ella se arrepintió. Pero cuando no es un hombre de Dios, apapacha a los hijos. Samuel aquí dice que le dijo a los hijos, no, yo no estoy con ustedes. Ustedes y ellos están mal. Así que ahí tienen a mis hijos. Yo no estoy con mis hijos. Ellos también se corrompieron, pero no me he corrompido yo. Por tanto, la vida de un hombre de Dios, hermano, es muchas veces conflictiva. Muchas veces llenas de avatares, de conflicto, rodeada de gente que no te honra. Y tristemente, como la vida de Samuel, muchas veces sin tu familia. Muchas veces arrastrando a algunos de la familia que no entienden y traen la entrada del diablo, porque cada vez que haya uno coqueteando con el diablo, viene el diablo y mete las patas en la sopa. Y entonces ahí vuelve el hombre de Dios a orar: Señor, apaga tu ira, aleja tu ira, déjame hablar verdad. Pero tiene que hablar verdad. El hombre de Dios no puede callarse. Y creo que todo lo que hemos tenido que padecer esto lo entendemos. Es muy difícil, porque la gente no quiere oír palabra de Dios. Ustedes piensan que ya por demás anciano, cansado, allí con el dolor de que sus hijos lo hayan defraudado, ¿le habrá sido fácil para Samuel dar esas palabras? Aquel discurso, a lo mejor hasta con un bastón: escuchen para acá, miren para acá, ustedes tendrán memoria y se acordarán cuando Jehová habló a Moisés y a Josué y entraron a la tierra y se fueron desleales y les mandó jueces, el último fui yo, y Dios les ha dado paz. Ahora, ¿por qué van a pedir rey? Ustedes son desleales. Lo que va a hacer el rey es que los va a poner, va a coger sus hijos, los va a vender en guerra, va a coger los mejores de su viña, y así pasó. Así lo hizo Saúl y así ha sido siempre. Por tanto, el resumen de la vida de este hombre: en primer lugar, fue contra su pastor por consentidor, fue contra el pueblo por olvidar la ley, fue contra sus hijos por corrupto, fue contra los ancianos del pueblo por desechar a Dios y pedir rey, y por último fue contra el mismo Saúl, el rey, por desobedecer a Dios. Termina diciéndole al rey: rey, Jehová te había dicho que ibas a ser rey, pero yo te digo, Jehová te ha desechado hoy. O sea, ni aún a este rey que ungió Samuel le jugó gracia. Y Saúl, ese pasaje doloroso que yo lo veo y tiemblo, Saúl viene y le dice a Samuel: oye, cuando Samuel le da la espalda y él se agarra al manto de Samuel: Samuel, no te vayas, el rey, no te vayas, Samuel. Y se rasga el manto de Samuel. Y Samuel le dice: así como se ha rasgado mi manto, así te ha rasgado Dios hoy de su reino. Tú no tienes parte en esto. Y le dice Saúl: vamos a Gilgal para que profeticemos juntos. Vamos, acompáñame, ve conmigo. Y Samuel le dice: no, tú estás desechado. Ese momento en que tú eres desechado, eso es tan duro. Pero yo veo el hombre de Dios. El hombre de Dios pudo haber dicho: me duele, compadre. Está bien, vamos aunque sea. No sé. No, fuiste cortado. Y tiene que dar una palabra dura al rey. Fuiste cortado. Atente con Dios. Termina Saúl buscando una adivina, una brujera, para que consultara por medio de la brujería a Dios. Y bueno, ustedes saben, el dilema de siempre, bueno, ¿quién vino? Porque cuando la divina vino, al que descendió fue nada más y nada menos que Samuel. Y Samuel le habla y le vuelve a decir: Saúl, estás consultando muerto, ¿no? Díganme ustedes. O sea, ese trato hace Dios cuando es un hombre de Dios de verdad y cuando uno está desechado. Por tanto, ¿qué podemos decir de la vida de un hombre de Dios? Una vida de conflicto. Una vida marcada por sinsabores, una vida de tentación, de deterioro, y una vida que no puedes dejar el llamado. Esos hombres de Dios que dicen: no, ya yo no soy pastor. Bueno, ¿cuándo lo fuiste? ¿Y cuándo dejaste de serlo? Porque aquí hay un anciano que no tira la toalla, que no se rinde, que dice: líbreme Dios de pecar, yo no puedo dejar de orar y de instruirlos. A mí me escogieron, mi mamá era estéril, yo me tuvo llorando con Dios, me trajo a Elí y me consagró a Dios. Yo no sé otra cosa que vivir para Dios. Este es mi llamado. Yo nací por Dios, yo soy destinado para Dios. De hecho, la palabra Samuel significa oído por Dios. O sea, es oído por Dios. Su nombre fue puesto así, el oído. El que es escuchado. Eso quiere decir Samuel. Si quieres ser un hombre de Dios, tienes que saber que tienes que ser confiado y determinado a obedecer ese propósito. El otro ejemplo que quiero ver muy rápido, pero para que vean lo que es un hombre de Dios, es el ejemplo de Pablo. Pablo tuvo igual en un momento que pararse frente al pueblo y preguntarle: ¿les he codiciado algo a alguien? No, ¿verdad? Ustedes saben que no he codiciado nada a nadie. Y tiene que hacer cartas
estremeciendo la iglesia, reprendiendo a los vagos, a los perezosos, a las mujeres fornicarias, a los sensuales, a los que andaban en hipocresía, a los que iban a la Santa Cena a hartarse, a comer. Tiene que hacer cartas de mucha reprensión. De las jovencitas que lo único que querían era fornicar, de los jóvenes que lo único que querían era el ejercicio físico. Y las cartas de Pablo es la carta de un padre, de un hombre de Dios. Y hay algo que me bendice mucho en la vida de Pablo, y es que Pablo siempre está diciendo: yo fui náufrago en alta mar, apaleado 40 veces menos uno, en naufragio, en peligro de geminación, peligro en la ciudad, peligro de los romanos. Dice, pero todo eso no es nada comparado con lo que sobre mí se agolpa cada día, que es la preocupación por toda la iglesia de Dios en Cristo Jesús. O sea, Pablo estimaba como nada todo lo que sufría, y aún él mismo dice: ¿acaso yo no hubiera podido coger una hermana por mujer, como han hecho los demás apóstoles? No, sino hasta que escogió quedarse soltero. O sea, tuvo una negación grande, lo hacen los hombres de Dios, por tal de servirlo. Hoy quieren muchos ser llamados hombres de Dios, pero no aceptan soltería ni de 2 días. Se divorcian y se recasan, y muere la esposa, y al otro día están diciendo: ¿con quién me caso? Porque no hay llamado. Porque están pasionales, amén. Quien se quiera casar, amén, no hay ningún problema. Samuel tuvo hijos, estuvo casado. Pablo no se casó. Esto fue una entrega que hizo a Dios. Dijo: ¿acaso yo también no pudiera haber tomado una hermana por mujer? ¿Ya? No lo he hecho. ¿Y acaso también yo no tengo derecho de tomar de la ofrenda de la iglesia como lo hacen los demás apóstoles? No lo he hecho. Yo me he abnegado. Yo me he abnegado. Mi recompensa son vosotros. Mi gloria delante de Dios son vosotros. Por tanto, eso lo hizo un hombre de Dios de talla tan alta, que nos ha dejado 13 libros en la Biblia, y Pablo hoy podemos tomarlo como eso. En primer lugar, tuvo reto con la soledad. Imagínense un hombre soltero, reto con la castidad por decisión propia. ¿Ya? Tuvo pobreza. Constantemente Pablo está hablando: envíeme alguna ayuda, y está hablando de su pobreza, aunque se siente rico a pesar de estar pobre. Tuvo desprestigio. Lo criticaron, lo desprestigiaron. Ya no admite parada por el cansancio. Aún al final está diciendo que quiere todavía estar un poco más tiempo con ellos, cuando se está despidiendo y les está diciendo que quisiera poderles seguir instruyendo. Y ni en la cárcel, días antes de morir, Pablo dejó de escribir. O sea, estuvo escribiendo las famosas epístolas carcelarias, que son la instrucción que tenemos en la Biblia hoy para instrucción de la iglesia. No decide quedarse callado cuando tiene que hablar, ya siempre trabajando, incluso afanosamente con sus manos, hablando verdad con los fariseos, con los de Santiago, con los romanos, con los filósofos. Y miren este pasaje de Hechos 20:33 que dice Pablo. Les dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. O sea, de nuevo como Samuel: dígame si yo he sido un vago. Dígame si yo y los que andan conmigo hemos comido el pan de balde de alguien. No, ¿verdad? Así que yo les he enseñado que tienen que trabajar, que tienen que ser hombres de trabajo, que tienen que ser esforzados, y que además de trabajar tienen que ser gente de ayudar a los necesitados. ¿Por qué lo podía decir Pablo? Porque él lo hacía. Porque él lo vivía. Porque tenía la misma integridad que tenía Samuel. Porque pudo pararse delante de muchos y decir: ¿saben por qué les hablo así? Porque no le debo nada a nadie. Eso tristemente no lo pueden hacer muchos apóstoles de hoy. La gran mayoría. Muchos pastores de hoy no lo pueden hacer. No pueden decir: yo no le debo nada a nadie, porque están empeñados en deuda. Además de la que han esquilmado, lo que han pedido, lo que han sobornado, participado. Así que cuidado con eso. Esto le dio una autoridad a Pablo de poder hablar así. Y fue aquel hombre entonces que puede darle a la iglesia la mayor parte de la eclesiología que tenemos hoy, la tenemos de Pablo, por su valentía. Pablo reprendió al propio Pedro. Habló de los de Santiago como judaizantes, ya que estaban judaizando, volviéndole a la ley. Pablo habló contra el César en este caso, diciéndole que apeló a ellos, y luego les dice que no era de este mundo, ya a pesar de apelar a ellos como humanos. No tuvo miedo, los enfrentó, y a cada vez que Pablo tuvo que enfrentar algún tipo de juicio, eso no se acobardó. Termina igual una vida de fe en el martirio. Pablo fue martirizado, igual que Pedro, y
da su vida por Cristo, como lo hacen los verdaderos hombres de Dios. No traicionan, no se cansan. También fue abandonado. En las cartas de Pablo vemos que al final muchos lo abandonan. Me dejó Demas, Alejandro, el otro, Demas amando este mundo, dice, amando el mundo me ha abandonado. Y muchos se han ido, o sea, ni aún a pesar de estar preso y en el abandono de muchos, en el desprestigio, Pablo se cansó, siguió escribiendo, siguió amando, siguió llevando su llamado hasta el final. No se enredó con mujeres, no fue a pagar sus penas en el vinos, ni a pagar sus penas en las mujeres. Fue un hombre que hasta el final entendió que fue escogido. Y como escogido no tenía de qué quejarse. En cuanto a mí, terminó diciendo, me está reservada la corona de la vida, la cual le da Jesús a todos los que le esperan. Y el último ejemplo de hombre de Dios es Jesús. Y no podríamos sino hablar de Jesús porque Él es hijo del hombre tanto como hijo de Dios. Y vamos a ver que Jesús igual tuvo que vivir una vida como esto. En primer lugar, tuvo pelea con sus hermanos de sangre, que no creían en su mesianismo. Tuvo que ir contra el sistema, contra todo el sistema religioso, farisaico, político. Jesús fue una persona controversial. Tuvo que andar contra la religión judía imperante, la religión que estaba en ese tiempo. Tuvo que ser consagrado cuando para muchos no valía la pena. O sea, no tenía sentido ser un hombre consagrado a Dios en ese periodo. Jesús se consagró cuando parecía no valer, no tenía sentido. Fue devoto porque pasaba horas con Dios, porque oraba mucho, horas, no minutos, no segundos, horas, no instantes, pasaba horas, pasaba noches enteras, hacía vigilia completa, hacía ayunos de días, 40 días. Jesús lo hacía, por tanto conocía el carácter de Dios, no solo que porque de Dios venía, sino porque lo buscaba intensamente. Se podía estar tiempo arrodillado, se podía estar tiempo clamando, se podía estar tiempo leyendo, esperando que de Dios viniera una palabra. Por tanto, conocía el carácter de su Dios. Fue estratégico, o sea, entendiendo a Dios y entendiendo los tiempos, supo huir cuando tenía que huir y entregarse cuando tenía que ser martirizado. Y por último fue varonil. Y para ser varonil, miremos por ejemplo los ayes cuando Jesús tiene que hablar. Los ayes, o sea, cuando Jesús dice ay, miremos que son palabras fuertes. Palabras que no lo dice un tipo destemplado, no lo dice un flojo de carácter. Para decir ay a personas, a pueblos enteros, hay que ser muy varonil, hay que estar muy determinado y no puedes por tanto figurarte, imaginarte un Jesús débil, cansado, apenado, acomplejado, ensimismado. No, Jesús no era eso. Jesús era un varón muy valiente, muy arrechado, que sabía hablar y que sabía decir y que aunque podía usar una estrategia en un momento, como Pablo cuando dice soy romano, pero dijo lo que tenía que decir delante de quien tenía que decir. En Mateo 11:21 dice que es cuando habla de Corazín y Betsaida, aquella ciudad cerca de Cafarnaúm, por los pecados que tenía la ciudad. Y ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. O sea, amenazas, reprensiones, juicio. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en ceniza y silicio. O sea, reprende a ciudades, les advierte, les habla fuerte. ¿Cómo te imaginas Jesús hablando esa palabra? Ay de ti, Corazín. Ay, no, gritado con energía. Ay de vosotros, y cara a cara, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Vuelve el mismo problema. Siempre lo mismo que decía Samuel, lo mismo que decía Pablo, aprovechándose de la religión. Samuel dijo, de ninguno le debo el buey ni el asno, ¿verdad? Nadie puede decir aquí que me he aprovechado de mis funciones. Nadie puede decir aquí que yo he usado de soborno, de cohecho, ¿verdad? Pablo dijo, estas manos, ustedes saben que para mí los míos me han ayudado. Jesús está reprendiendo esto diciendo, ustedes son unos sinvergüenza que se meten en las casas para sacar provecho. Ustedes se han valido del cargo, de las funciones, de los atuendos para meterse en las casas y devoran las casas con pretextos de ir a hacer largas oraciones. Ustedes son unas personas sin vergüenza. Ustedes son de los que se aprovechan. Ustedes son unos de los que tienen, como decía Pablo, ¿no? Dios en el vientre. A otro le dice, ay de vosotros ricos. En este caso le habla a los ricos, muy varonilmente. Ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. O sea, le habló a una ciudad, le habló a los fariseos, les dijo hipócrita, y ahora le está hablando a los ricos, que muchas veces se hace difícil. Ay de vosotros los que estáis saciados, dice en Lucas 6:25, porque tendréis hambre.
Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Los hombres de Dios dan esa palabra. Se atreven a decirle a un rico, ríete, que vas a llorar. Goza, no te preocupes, que vas a sufrir. Y vas a sufrir largo tiempo y vas a pagar. Vas a llorar. Jesús lo dijo, había que ser bien varón. Había que tener bien puestos los pantalones. Había que ser un hombre de Dios. También dijo, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿A quién le habló aquí? A los cristianos. Perdón. Y este es el último punto que quiero que señales. A muchos de nosotros nos gusta que hablen bien de nosotros. Jesús les dijo, ay de vosotros, porque cuando todos los hombres hablen bien de ti, te voy a decir, así hacían los demás, tus padres, con los profetas falsos. Te estás haciendo demostrar que eres un falso profeta. Qué raro que no se dice nada malo de ti. Y cómo te gusta que hablen bien de ti. Cómo te gusta quedar bien con los hombres. Tú eres un bien portado. Tú no te atreves al reto. Porque ya le digo, Samuel, conflicto con su padre Elí, conflicto con sus hijos, conflicto con los ancianos, conflicto con fuego, con el pueblo, conflicto con Saúl. Pablo, conflicto con los de su nación, con los judíos, con los fariseos, conflicto con los propios apóstoles. Quieres ser un hombre de Dios, muy probable que tengas conflicto. Conflicto con tus hijos, conflicto en tu casa. Y nadie quiere este camino. Todo el mundo quiere que se le entienda, que se le aplauda. Todo el mundo quiere que se le vaya bien. Pero cuando tú tratas de hacer la voluntad de Dios, hermano, vas contra el mundo, vas contra corriente. Vas contra la tendencia del diablo, el príncipe de este siglo, que ha cegado el entendimiento. Y cuando tú vas contra el diablo, hermano, la oposición es fuerte, muy fuerte. Conozco a muchos que se han rendido. Y sé que la tentación que nos viene a los hombres de Dios es rendirnos. A los padres de familia es rendirnos. La tentación que te viene es cansarte. Decir, ya, tiré la toalla. A la Bartolina todo. Ya, tengo derecho a ser feliz. Como aquello de que no era feliz antes. Y si no era feliz antes es porque estabas buscando tu felicidad en alguien o en algo fuera de Dios. Pero los que estamos en Dios, nuestra única felicidad es oír de Él el amén, el bien hecho. Ese es nuestro gozo. Saber que Él está regocijado con nuestra obediencia. Salga bien, salga mal. Recíbanos o escúpanos. Nosotros somos siervos, nada más que siervos. La palabra de Dios, o sea, en el corazón de un hombre de Dios, le hace un compromiso. Y entonces, por eso es importante que entiendas, Jesús aquí llamó a los hombres. Dice, ay de vosotros, cuando hablen de vosotros bien. Ay de vosotros. Les dijo la verdad. A ustedes les gusta el aplauso. A ustedes les gusta que hablen bien de ustedes. Y también vale para cualquier mujer de Dios. Cuando hablen bien de ti, preocúpate. Los malos tienen que hablar de ti mal. Los malos tienen que decir, es que él es un atravesado, es que con él no se puede contar, es que con él no, con él ni cuente. Porque quieren hacer el mal y quieren tener tu beneplácito, tu complacencia, tu like. Y cuando tú no dejes el like, tú eres un cuadrado, tú eres un radical, tú eres incomprensible. Pero no entienden ellos que tú estás haciendo el bien sobre ellos mismos, aún haciendo el mal, cuidándolos del pecado. Dijo también en Lucas 11:46, ay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Estos son los guatacones de los pastores, los intérpretes de la ley, las ovejas engordadas. Estos son los que les gusta la guara. Aquellos que tan solo están poniéndole carga a los hombres. Tienes que hacer y tienes que obedecer. Y dice, pero ellos ni con un dedo las tocan. Solamente saben poner carga, pero no ayudan con la carga. No le dicen, déjame ayudarte. Yo sé por lo que estás pasando. No, ellos vienen a decir, te dice el pastor que, y no sé, pero tienes que esforzarte, tienes que lograrlo. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero ya el pastor lo dijo. Y nuestra iglesia lo dice. Y no son capaces de llevar la carga del otro. Un varón de Dios, un padre de familia, un hombre de Dios, se atreve a ayudar y a llevar la carga a otro. Me tienes hasta aquí, pero yo no te voy a dejar. Te lo he dicho 1 y 1000 veces, pero voy a seguir contigo. Te voy a llevar una milla más. Voy a volver a ayudarte. Voy a volver a pagar. Voy a poder. ¿Tú crees que no quiero abandonarte? Cualquiera ya te hubiera abandonado. Fuera de mí, muy probable que quien no tenga a Dios te hubiera abandonado. Allá atrás en la primera. Pero yo no sé abandonarte. No puedo abandonarte. Amén, de que tú incluso lo merezcas. Pero eso solo interpreta. Y por último, esto dice, ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Cuando Jesús dice esto, está hablando igual a gente que adorna sepulcros, que pone vitrinas humanas, que en verdad no son gente con contenido, son gente de farándula, de apariencia. Hay muchos en la iglesia así.
Hay muchas personas que están así. Cuando Jesús les dice ay, es muy varonil, dice, hay de ustedes que están viviendo para la apariencia, para la iglesia bonita, para los santos que no son santos, disfrazados que están ahí, y les gusta la guarda decir, ¿qué iglesia más pura, más santa, qué hermanos más fieles? Están llenos de mosto, de mentira. No saben depurarse, no saben hablar verdad. Les gusta la religiosidad. Jesús se los dijo. Pregunto, para decir todo esto, ¿sabe qué tenía que ser? Un hombre muy macho, muy varonil, muy decidido, muy comprometido. Recuerden, celos de su hermano, envidia de los fariseos, inseguridad de su pueblo, quienes hoy decían, Hosana, que viene el hijo de David, al otro día decían, crucifícale, crucifícale. O sea, Jesús estaba sin apoyo humano. Herodes, oye, yo tengo poder para darte la vida y para quitártela. Pilato, háblame a mí, dime. O sea, sin apoyo, desamparado, sin dónde recostar la cabeza, sin riqueza. Y diciendo una y otra vez palabra y palabra, ay de ti, ay de ti, ay de ustedes hombres, ay de ustedes ciudad, ay de ti fariseo. Eso es ser un hombre de Dios, eso es portarse varonilmente, hablar verdad. Muchas veces no quieren hablar verdad, ni siquiera con su familia, ni siquiera con los suyos. Yo quiero darle un consejo a las esposas, quiero darle un consejo a la familia de los hombres de Dios, un consejo que de Dios recibí y así lo escribí. Primero, acepta la autoridad del hombre de Dios. Porque es que Dios no te va a aparecer en una revista. Dios no te va a aparecer por un catálogo. Dios no te va a aparecer por internet. Dios te va a hablar a través de sus hombres. Por tanto, si tú amas tu vida, si tú amas a Dios, si tú quieres escoger el buen camino, entiende, los hombres de Dios están abnegados. No tienen otro placer que hacer la voluntad de Dios. Ese es su placer. Es una bendición que tengas la cobertura de un hombre de Dios. Es una bendición y un privilegio que un hombre de Dios te cubra. Que un padre de familia que sienta el celo de Dios te cubra. Como les dije a las esposas, cuando tu hombre no sea de Dios, ya escoge cuándo o no obedecer, porque no puedes obedecer en su arrogancia. Pero cuando sea un hombre de Dios, teme, obedece, acepta, entiende que los principios a los cuales Él te lleva no son de Él, son de Dios. En segundo lugar, no llames aspereza a la reprensión que duele. No llames aspereza a la reprensión que duele. La reprensión duele. No manipules diciendo, eres áspero. No, yo soy vaso frágil. A los brazos frágiles también hay que rasparlo y hay que rayarlo, hay que quitarle churri, hay que echarle ácido, hay que echarle química fuerte para quitarle la grasa o cuando se ensucian. Y a veces se ponen en lugares especiales. Por tanto, no manipules. Cuando seas reprendido por un hombre de Dios, entiende que es Dios amándote. Si tú hubieras estado en aquel pueblo que Samuel arengó, ¿qué hubieras hecho? Bajar la cabeza. Samuel le está diciendo, desde allá atrás vienen fallando y pecando. Miren, hoy les vuelvo a decir, ya viejo, aquí está Saúl, pero miren, ¿qué te toca decir? Dios está hablando, Dios me está amando. No contiendas con eso. No digas, no, pero la cara que puso, no, pero el tono en que hizo. Imagínense Jesús diciendo, ¡ay de ti, fariseo, hipócrita! Ay, que si lo hubiera dicho en otro tono, pero ve, se veía que estaba como amargado, estaba como bravo. Claro que está bravo. Claro que está enojado, claro que está enardecido porque trae un fuego, trae una pasión. No, es que si me lo hubiera dicho en otro tono. Es que no escogió el lugar, me lo dijo públicamente. Son hombres de Dios. Y lo único que tú tienes que hacer es bajar la cabeza, entender que te están ayudando y reconocer que por tu bien es. Si tú enfrentas a un hombre de Dios, a Dios lo enfrentas. O sea, Dios respalda a estos hombres. Hay algo tremendo que cuando Samuel está hablando de ese pueblo, pasó, se me olvidó comentarle, que es que Samuel le dice, y les voy a dar una prueba de que así va a pasar. Y que esta es palabra de Dios sellada por Dios. Yo voy a orar para que caigan truenos, relámpagos, centellas y llueva. Y Samuel ora. Y Jehová respondió, ¡pah! Y trueno y relámpago y centella. Y lo que pasó fue tremendo. Y el pueblo se escondió. Samuel, ya, Samuel, te tenemos miedo. Tenemos miedo, Samuel, tenemos miedo. Para que sepan que Dios ha hablado. O sea, cuidado que Dios respalda a los hombres de Dios. Cuidado que Dios respalda a los hombres de Dios. Y muchas veces un hombre de Dios habla, amado, y eso es tremendo, porque pasan cosas, pasan juicios tremendos. Yo lo he visto con gente, incluso de los nuestros antiguamente, que le oramos a Dios y dijimos, Dios, haz esto, y saca a la luz esto, y pasaron cosas tremendas. Y hemos orado por gente que hemos pastoreado y Dios corta esto, y Dios lo ha cortado. Y Dios ha traído juicio, y Dios ha demandado cosas, y ha hecho cosas tremendas. Porque Dios no juegue ni nada. Así que si tú estás al lado de un hombre de Dios, si en tu familia, si es tu esposo, si es tu padre, entiende, si no hay daño, no hay pecado. No te entres en la manipulación de que me habló feo,
del tono que usó, de la cara que puso, que mira que se puso gruñón, que levantó la ceja. Si no hay daño, no hay pecado. No te dañó, no hay pecado. No, pero es como lo dice, ¿tú me entiendes? Y si te lo hubiera dicho Pablo, Dios te golpeará a ti, pared reblanqueada. ¿Ya? O los apóstoles con aquel que quería comprar el espíritu. ¿Ya? Maldito seas. Y cayó ciego en ese momento. Ay, qué falta de amor. Son hombres de Dios. Entonces, no digas que te dañaron. No hay daño. Lo que hay es una reprensión. Te está reprendiendo el hombre de Dios. Te está exhortando por tu bien. Te está diciendo, por ahí te va a ir mal. Te va a ir mal. Te va a ir mal. Si un hombre de Dios te dice, te va a ir mal, ponle el cuño, te va a ir mal. Por ahí Dios no va a estar contigo, no lo vas a encontrar, no sigas. Si sigues, te va a ir bien. Que te vaya bien. Te va a ir bien 1 año, 2, 3, 5. Cuando vayas en la mejor racha, a los 12, a los 15 años, te va a ir mal, no, te va a ir re mal. Entonces va a decir, yo tenía que haber escuchado, porque 1000, no 12, 1000 años para el Señor es como un día. Y entonces, ¿qué vas a echar en cuenta lo que se te dijo? Nunca se me olvida Ahitofel, aquel profeta cuando le dice al pueblo, no vayan a la guerra. No, pero sí que ya Jehová había decidido confundirlo al pueblo para que fueran a la guerra, para que perecieran. Y Ahitofel dijo, ¿fueron a la guerra? Bueno, mejor yo voy y me ahorco. Y ese profeta sabiendo dice, ya, voy y me ahorco porque yo sé que mañana todo esto se acaba. Fue y se ahorcó. Porque yo sé, cuando Dios habla, yo sé que va a pasar, es cuestión de tiempo. Fue y se ahorcó. Al otro día el pueblo fue a la guerra, confiado en que la profecía, y la profecía era de mentira, precisamente para que cayeran, y fueron a la guerra y los mataron a todos. Ya el profeta se fue adelante, dice, yo me voy adelante. Para que me maten otro, me mato yo. Y eso pasa, que los profetas a veces, los hombres de Dios, como saben y conocen a Dios, como han pasado tiempo con Él, dicen, esto es cuestión de tiempo. Pero esta tonta no lo ve. Esta tonta se va a tremendo machucón. Este mongo, tú verás cómo va a pasar. Cronómetro y tiempo. Pero de qué va a pasar, va a pasar. Es cuestión nada más de tiempo. Hace poco yo hablaba con una persona que hace 25 años le dije, ven a Cristo, encuentra una mujer, cásate. ¿A cuánto tendrá? 50 y cacho. Dice, y ahora sí ya no me puedo casar. Ya perdí mi vida. Y él, tú me lo dijiste, me lo dijiste. Hace allá 25 años dije, ven a Jesucristo y cásate. Nunca se casó. Pasó por la vida soltero. No por nada, porque si hubiera sido soltero y de Dios, pero soltero y sin Dios, ¿qué va a hacer? Entonces muchas personas ignoran que cuando Dios habla, estás cuidando. No tengas autolástima. La lástima es un sentimiento maligno, engañoso. No tengas autolástima. Pobrecito yo, pobrecito yo. No. Tú estás cuidado. Si estás al lado de un hombre de Dios, estás cuidado. Te van a cuidar. Ayer yo revisaba fotos, porque había una hermana que me pidió una foto de un evento y revisaba fotos. Y yo veía y puse en unas notas en mi cuaderno, así puse, los difuntos. Hermano, como vi gente difunta. Pero de cada difunto yo fui poniendo en un ladito, a este yo se lo dije. Y el otro, a este yo se lo dije, a este yo se lo dije. Me acordaba de uno que fui a buscar a la escuela donde estudiaba. Y fui y me costó tiempo, dinero, y me acordaba hasta el momento. En un parqueo, tirado a la orilla de un parqueo, allí había una guagua. Y en ese momento estábamos hablando tirado en la acera y en el momento a la guagua arrancó y lo tiró, nos llenó de humo y todo eso. Y en ese momento vino la palabra y yo dije, mira, así como es este humo que ni te deja respirar ni te deja de ver, así te va a pasar el día que tú le des rienda suelta a este pecado tuyo. Tienes que mantenerlo en la cruz. Cuando yo le puse un difunto, me acordé de ese momento y le dije, ahí se lo dijo Dios, que se cuidara de esa tentación, de ese tipo de hombre, de ese pecado, se descuidó y hoy es un difunto. Y no importa la gasolina que gasté, el tiempo, las malas noches, el viaje, no importa, se perdió. No escuchó. Y yo no tengo que decirte, soy un hombre de Dios, un profeta de Dios, te estoy hablando. Yo le dije, en ese momento dije, tú ves este humo. Así es cuando te deja Dios. Así te deja Dios. Todo se te nubla, no puedes ver, no puedes respirar. Y lo único que hace es dar bandazo. Se perdió. Y me dolió. Vi muchos difuntos. Vi en la foto, vi momentos gloriosos donde estaban esos, pero ya hoy no están. Y puse a muchos difuntos. Y lo compartía con un hermano. Le dije, mira, ¿te acuerdas de este difunto? Qué triste. Así que no tengas autolástima. No digas, me hiere. No, te están cuidando. Las curas de caballo de los enfermos son curas duras, pero te están cuidando. Los trasplantes son traumáticos, pero te están cuidando.
No te tengas autolástima, di, es para mi bien. Que me reprenda el justo es un favor, no te tengas autolástima. ¿Ya? Ten lástima de quien no tiene una autoridad de Dios, de ese ten lástima. De ese ten lástima, de quien tiene a Dios no. El que tiene a Dios, un hombre de Dios a su lado está guardado. Acostúmbrate, esposa, hija, hijo de un hombre de Dios, acostúmbrate a los conflictos. ¿Por qué? Porque ir contracorriente, andar en luz, disipar tiniebla, es una vida de conflicto. Una vida de deterioro, una vida de pérdidas. Humanamente hablando y terrenalmente hablando se pierde mucho. Se sufre mucho, te detractan, te calumnian, cambian cosas de contexto, te inflan, te adulan hoy, mañana te matan, igual otro hermano, de pronto un juicio, ¿qué pasó? Y el hermano nada más dijo, hasta ayer era un hombre de Dios, era un ángel, era un pastor, era todo. ¿Cuándo me hice diablo? ¿A partir de cuándo me hice diablo? A partir de que lo reprendió, a partir de que tuve que decirte tu vida no es agradable a Dios. Hasta ahí fui un hombre de Dios, hasta ahí fui un ángel, hasta ahí fui tu pastor, tu amigo, tu consejero. Cuando ya te dije, no, vas mal. Ellos se creen que son los únicos salvos, porque ellos no sé qué cosa, porque yo a esa iglesia no voy más, me voy para otra iglesia. No estás acostumbrado a que alguien te diga vas mal, pero que un hombre de Dios te diga estás mal es una bendición para tu vida. Pero no, acostúmbrate por favor entonces a la vida de conflicto. Y por último, disfruta y aprovecha su cercanía a Dios en tanto te lo prestan, porque de pronto te lo quitan. A Israel cuando le quitaron a Samuel, a llorar. Cuando te privan del hombre de Dios, a llorar. Muchas cosas se riegan, muchas cosas se desconectan, muchas obras se pierden, muchas casas se pierden y no aprovechan el tiempo en que Dios les da el hombre de Dios. Así que si tú quieres tener una bendición de Dios, procura que tu esposo, tu hijo, los varones que tiene al lado, fórmalos con Dios. Dile, hazlo con Dios, hijo, te va a ir bien. Ser guiado por Dios es una bendición. Y si tú eres un hombre de Dios, acepta el reto. Te doy 4 consejos. Dios te creó a su semejanza. Nunca se te olvide. Varón determinado, definido. Dios, según la enseñanza, te puso por cabeza, varón. No te rindas. No niegues ese lugar. No quieras hacer cola. Fuiste puesto por cabeza. Después vamos a dar una enseñanza porque estos son verdades. Estamos dando principios escriturales. Después vamos a dar principios aplicados, tanto para mujeres como para varones. Compra, venta, dirección, convivencia en la casa. Para allá vamos. Pero en esta enseñanza, en esta palabra que te está dando Dios, es para que entiendas el reto, el llamado. El llamado es a no rendirse, a no claudicar, a aceptar tu responsabilidad, a aceptar el martirio. Dios te llama columna. Si te llama columna, lo eres. Tú estás puesto para aguantar peso. Tú estás puesto para llevar, para hacer un horcón. No te rinde. Y por último, Dios te puso por muro de contención. Contra ti tienen que pelear las balas. Ahí en ti tienen que acabar los dardos de fuego. Tú estás puesto para proteger. No te quejes. Aguanta. Sigue tirando para adelante y no te quejes. Pero Dios no se va a olvidar nunca de aquellos a quienes ha llamado. Son sus vasijas, son sus vasos de honra, son sus capitanes de batalla, son sus jueces, son sus profetas. Así que Dios va a estar contigo. Tú como varón, esfuérzate y créele a Dios. Vamos a orar. Te invito a que ores por tu esposo, por tu hijo, por tu pastor, por tu hermano que está al lado. Te invito a que pongas en tu corazón un deseo de que ellos valoren el lugar donde Dios los ha puesto. Valoren que son columnas, que son cabezas, que no se pueden callar, que no pueden huirle al conflicto, que no pueden esperar porque la familia camine. Si se quedan los hijos, que se queden. Pero tú estás llamado por Dios. Si la esposa no entiende y manipula, que se quede. Ora por ti si estás al lado de un hombre de Dios. Señor, que pueda ser obediente. Que no me victimice, que no caiga en autolástima. Que pueda yo discernir cuando mi esposo es un hombre espiritual. Que lo que pide y dice y exige es de Dios, no es capricho. Y que lo ponga en práctica. Que pueda yo aprovechar el tiempo, no sea que me lo quiten. Y tú te lo lleves, Dios. Y entonces no tenga quien me hable en voz audible. Que pueda ser dócil, porque yo soy también parte del proyecto junto con Él. Y lo que tú estás hablando y diciendo a través de Él, y la voluntad y el deseo de Él, que es hacerlo bien, es por mi bien también, Señor. Ora por ellos. Padre,
Nosotros te invocamos ahora sobre la vida de todo varón de esta iglesia, de las iglesias que servimos, de toda esta nación y de las naciones donde tú estás permitiendo que nos escuchen. Que los corazones de mis hermanos, de los varones, no se rindan. Que los corazones de mis hermanos acepten el reto de ser columna, de ser muro de contención. Que acepten que tienen la imagen y semejanza tuya como varón. Que acepten que tú los has puesto por cabeza. Señor, queremos ser los Samueles modernos de hoy. Queremos ser los Pablos de hoy. Queremos que Jesús, tú vivas en nosotros. Y así como pudiste hablar con varonilidad en aquel tiempo, lo hagamos nosotros hoy, Señor. Ayúdanos porque es difícil. El mundo quiere bagatela, superficialidad y vanidad. Y la verdad nos es de tentación. Nos es de tentación el abandono. Y no queremos tirar la toalla. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos con esto, que te queremos honrar hasta el final. Por Cristo, amén y amén. No se rindan, y si hay varones por Dios, vamos a tener Dios en su pueblo, Dios haciendo muchas cosas. Amén. Nos saludamos en el amor de Cristo, estamos despedidos.